de hoy, digamos que con la mayoría de los grupos que estamos trabajando este año, con todos ustedes, digamos que tal vez con ustedes no hemos empezado ese proceso, Juan Carlos, por lo que estamos un poquito demorados, pero con la mayoría ya hemos iniciado un proceso de exploración de referentes, de búsqueda de elementos de inspiración para poder definir los nuevos diseños que vamos a trabajar este año. Entonces, vamos a retomar un poco esas ideas, vamos a revisar un poco cómo es ese proceso y cómo se pasa justamente de ese ejercicio de inspiración al desarrollo de un producto, y especialmente vamos a enfocarnos, eso es como una primera parte de la charla, y la segunda parte de la charla vamos a estar enfocados en mirar un poco como categorías de producto, hacia dónde podemos orientar esas exploraciones para que justamente ya internamente cada grupo empiece a pensar, bueno, tengo unos referentes, tengo unas inspiraciones, ahora, ¿qué tipo de producto quisiera yo hacer? Quiero hacer un producto de decoración, quiero usar un producto para la mesa, quiero hacer un accesorio, un collar, un bolso, o sea, empezar como a perfilar esas ideas y mirar cómo las podemos empezar a materializar. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman que ya estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que vamos a arrancar la charla, pues ustedes ya saben, si tienen preguntas pueden hacerlo, o si no, al final también pueden, pues siempre tenemos como un espacio de intercambio, de conversatorio. Igual como la charla está como en dos momentos, en la mitad vamos a hacer algunas preguntas, a mirar como si hay dudas, si hay inquietudes, pero igual si tienen preguntas me las pueden ir haciendo directamente o las pueden escribir en el chat y ahí las vamos leyendo y vamos escuchándolas. Ani les compartió ahí en el chat de la videollamada un enlace donde está la lista de asistencia para que por favor los que vayan llegando la vayan diligenciando. Entonces vamos a arrancar. Como yo les decía, pues la vez pasada tuvimos también, en la charla anterior que tuvimos, estuvimos hablando del concepto en el diseño y de por qué el concepto en diseño y en el desarrollo de un producto es importante. Voy a recapitular un poquito qué es el concepto. El concepto de alguna manera es la historia que yo estoy contando en el producto, ¿no? Entonces, yo puedo estar hablando, por ejemplo, o sea, desarrollar un producto artesanal y que ese producto artesanal me esté contando sobre temas de medicina tradicional, o puede estar contando sobre las prácticas rituales de la comunidad. De pronto, algunos productos pueden estar relacionados con los mitos o las historias tradicionales. Otros pueden estar hablando más como de la cotidianidad y de cómo viven ustedes y de sus prácticas en el día a día. Y eso de alguna manera está marcado en el producto y es importante trabajarlo, construirlo y tenerlo claro, sobre todo para que al momento de ustedes vender sus productos y ofrecérselos a un cliente, pues le puedan contar esa historia, le puedan contar ese concepto, de qué se trata ese producto y que de alguna manera el comprador no solamente se esté llevando un producto bonito o utilitario y que le sirva para algo, sino que además los conozca a ustedes, los entienda a ustedes, entienda por qué esos productos son importantes para ustedes en su cultura, en cada una de la cultura de ustedes. Acá tenemos grupos que nosotros trabajamos con grupos que van desde San Andrés, como el caso del INEI, hasta el Amazonas. Y pues cada uno tiene sus características, cada uno tiene su identidad, y es importantísimo que nosotros sepamos, uno, elaborar productos que tengan esa carga conceptual e histórica y narrativa para que lleven esos elementos de identidad muy claros y muy evidentes, y dos, para que los tengamos claros y se los podamos transmitir al cliente y que el cliente los conozca, ¿sí? Esto no solamente es un tema de generar ingresos con el producto, sino también que los entienda y asimismo el cliente empiece a valorar más el producto y empiece a valorar el producto artesanal y a decir, es que esto no solamente es un producto artesanal bonito, esto tiene una carga histórica, esto tiene una carga simbólica, tiene una importancia para los artesanos porque hace parte de su cotidianidad o hace parte de sus prácticas rituales o porque está contando esas historias que son propias de ustedes, ¿no? Entonces, es bueno que cuando uno saque una nueva colección, unos nuevos diseños, pues haya una historia base, haya un concepto base sobre el que estemos trabajando, ¿sí? Y sobre el cual, pues vamos a tener esa narrativa y esa historia para transmitir. Entonces yo les comentaba la vez pasada que nosotros internamente en el programa tenemos un concepto bajo el cual estamos trabajando este año, que lo cambiamos cada año para tener unas colecciones de producto que van cambiando cada año. Y asimismo,
cada grupo artesanal va a tener su propio concepto que se puede relacionar con el que nosotros tenemos o puede ser distinto. Entonces, les recuerdo, el que estamos manejando en el programa este año lo llamamos espíritu ancestral más allá de los sentidos. Y espíritu ancestral de alguna manera nos está evocando de esos elementos, de la esencia de la artesanía, ¿no? De esa historia que hay en la artesanía, de esa parte viva que tiene la artesanía y que la plasma el artesano, ¿no? Eh, También nos habla tal vez de esa espiritualidad que puede haber detrás de un objeto artesanal, de la espiritualidad relacionada con el respeto de la naturaleza o de los materiales con los que trabajan, o tal vez en algunos casos del uso que le están dando a esa artesanía en comunidad, que a veces tiene esa carga simbólica, ¿no? Pero también nos está hablando de esa transmisión de saberes y del espíritu que está vivo todavía de nuestros mayores, de nuestros ancestros que nos han enseñado el oficio, que nos han enseñado la simbología, las historias, y que ustedes en su trabajo mantienen vivo, ¿no? Entonces, esa es como la narrativa sobre la que estamos trabajando este año desde el programa. No quiere decir que cada uno de ustedes tiene que hacerlo exactamente sobre este tema, porque seguramente cada uno va a tener un tema diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a empezar a dar ejemplos. Este año estamos trabajando con un grupo Zenú, que es el de Asomupar, y Asomupar, ellas decidieron inspirarse este año en una planta específica, que es la cocorilla, y toda la narrativa y el concepto va a girar en torno a eso. Por ejemplo, con las señoras del grupo de mujeres afro de Buenaventura, con las artesanas de Buenaventura, ellas que trabajan el coco, estamos haciendo todo un tema de exploración de cuál va a ser ese concepto, de cuál va a ser esa historia que vamos a trabajar, y ellas han ido sacando muchas cosas relacionadas con su entorno, con el mar, porque tienen el mar ahí cerquita, la misma palma de coco, empiezan a ver como unas historias propias de ellas, de su entorno, que estamos explorando. Por ejemplo, con el grupo de Kumaral, en algún momento al comienzo, cuando hablábamos con Jairo, eh, eh, Kumaral, para las demás que sepan, está en el Bichada, con ellos, con Jairo al comienzo hablamos y él me decía, no, es que hay alguna simbología tradicional que se puede plasmar en los canastos, y él me decía que podríamos trabajarlo por ese lado. Entonces, en su momento vamos a empezar a trabajar, Juan Carlos, para que lo sepas también, como por ese lado, y empezar a buscar esos referentes. Entonces, la idea es que uno empiece a buscar inspiraciones, ¿no? Inspiraciones para construir un relato, una historia base de la artesanía. Entonces, en el caso de espíritu ancestral, que es el concepto que manejamos en el programa para la colección que los va a agrupar a todos, entonces dice así: espíritu ancestral nos invita a conectar con los referentes espirituales de nuestros pueblos étnicos y a valorar lo intangible de su cotidianidad, cuestionando la saturación de los sentidos y el abandono a los elementos esenciales de la vida. Por medio de esta colección, entonces esta colección los va a agrupar a todos los grupos, buscamos exaltar los elementos formales, simbólicos y narrativos ocultos en el producto artesanal y que nos ofrecen una experiencia más allá de los sentidos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hemos podido construir como ese pequeño texto, una narrativa que define qué es espíritu ancestral y qué voy a encontrar yo en esa colección. ¿Qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar elementos representativos de los pueblos étnicos con los que estamos trabajando, voy a encontrar temas de simbología, voy a encontrar un tema de exaltación del oficio, de las formas, ¿no? Entonces, esto es un poco como lo definimos nosotros de manera amplia para poderlos abarcar a todos, pero ya cada comunidad y cada grupo va a empezar a mirar cuál es su concepto propio, cuál es la historia que quiere narrar, y vamos a empezar a encontrar cosas interesantes. Entonces, las van a encontrar, por ejemplo, en el entorno. Entonces, en el entorno, porque se están inspirando tal vez de la fauna y de la flora o de los paisajes, pueden de pronto estar hablando de los ríos en el territorio, ¿no? La pueden estar encontrando también en las historias y los mitos tradicionales, ¿no? Entonces, de pronto dentro de la comunidad hay alguna historia tradicional muy antigua que hable de algo que les llamó la atención, o del mismo oficio, o de la misma artesanía que están haciendo, y eso es lo que vamos a evidenciar, y vamos a trabajar mucho en que los productos puedan ellos solitos estar contando esas historias, ¿no? Podemos estar mirando también en temas rituales. De pronto algunos de ustedes dicen, uy, no, es que en nuestra comunidad, por ejemplo, sucedió hace un par de años con un grupo en el Amazonas,
que ellos, por ejemplo, quisieron que ellos hacen canastos, ¿no? Pero dentro de la ritualidad de ellos tienen unos bailes y para esos bailes hay un tema de pintura facial y ellos lo que hicieron fue mirar cómo podíamos rescatar esa pintura facial de los bailes y empezaron a plasmarla sobre yanchama, que es como una fibra, y que colocaban sobre los canastos. Entonces los canastos, era un canasto normal, pero llevaba consigo la simbología de la pintura facial de esos rituales porque ellos quisieron hablar de eso y exploramos por ese lado. Hay como por darles un ejemplo. También se puede ver dentro de la cotidianidad, de las prácticas del día a día. Entonces, si por ejemplo en alguno de sus grupos la pesca es una cosa importantísima porque de ahí se saca el sustento del alimento y para ustedes es importante hablar del tema, entonces podemos empezar a explorar sobre el tema de la pesca y empezar a mirar cuáles son esos peces o sobre el tema de la atarraya. O si por ejemplo entonces como en los Kamsha el tema de la tulpa, que es el fuego que está acá, en el cual se encuentran ellos para conversar, para tomar las decisiones, para pensar los elementos importantes de la comunidad, lo hacen en torno al fuego. Entonces, puede ser otro elemento de inspiración, los alimentos, bueno, tantas y tantas prácticas de la cotidianidad, ahí uno también puede encontrar elementos de inspiración para contarlos a través del producto y construir un concepto, una historia que me permita a mí, pues, comunicarle al cliente elementos de mi vida, de mi entorno, de mi comunidad, de mi etnia, de quién soy yo y quién soy yo como artesano, ¿no? Entonces, esto fue lo que vimos la vez pasada. A esto de alguna manera se suma también que cuando uno empieza a hacer esas exploraciones de ideas, empiezan a salir colores, ¿no? Entonces de pronto alguna de las historias que ustedes seleccionaron tiene algunos temas de colores propios y de acuerdo al oficio, a la artesanía que ustedes hacen, uno puede empezar a mirar cómo construye lo que llamamos una paleta de colores y cómo empiezo yo a definir, bueno, por decir algo, supongamos que yo trabajo con chaquiras, ¿no? Pues las chaquiras, hay chaquiras de todos los colores y yo podría empezar a hacer collares de todos los colores, pero si yo estoy hablando de un tema específico, yo qué sé, estoy hablando de pronto, bueno, voy a dar un ejemplo del grupo de Quiparagüera, en Risaralda, ellos son en Vera, este año estamos trabajando con ellos, y ellos, por ejemplo, su inspiración se está yendo hacia el tema de los cultivos y de la luna y de las plantas medicinales y de lo que el Jaibanabay busca en el bosque para encontrar las plantas, y bueno, ahí hay una serie de historias asociadas a ese tema y empiezan a salir seguramente algunos colores. Entonces, hemos identificado que, por ejemplo, la representación de la luna tiene ciertos colores, en donde el blanco es predominante, el amarillo claro, pero también está la oscuridad de la noche, entonces el negro. También encontramos que algunas de esas plantas medicinales con las que trabajan permiten sacar algunos tintes específicos y son unos colores específicos, en donde está el rojo, está tal vez el café, un vino tinto, un amarillo. Y fíjense que eso es parte de esa historia, de las plantas y de su entorno, pero ellos trabajan en Shakira y en la Shakira hay de todos los colores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente cuando empecemos a diseñar los productos, no vamos a trabajar con todos los colores, vamos a trabajar con los que corresponden a esa historia para que le empecemos a dar más significado al producto que hacemos. Entonces, se empiezan a identificar colores, paletas de colores, y eso pues también es muy propio de cada grupo y de cada historia, ¿no? No quiere decir que todos vayan a tener que trabajar con los mismos colores, pues no, porque cada uno tiene su característica y su identidad. Entonces, acá lo importante es que ustedes tengan claro que dentro de esos colores hay unos que son unos acentos o unos tonos vivos como estos, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, que dan unos tonos de vida, por así decirlo, y hay otros que son unos colores base, ¿sí? Que son el negro, el gris, el blanco, el beige, tal vez un poquito el café, que son unos colores más neutros sobre los que al momento yo de combinarlos con estos colores vivos, pues empiezo yo a hacer combinación de colores, pero eso es otro tema. Ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, esto ya lo hemos hablado, esto ya lo vimos en la charla anterior. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo yo logro construir esas historias? Y en ese ejercicio estamos con varios de ustedes en este momento. Entonces, han buscado inspiración, ya tienen unos referentes, les tomaron foto, hicieron dibujos, otros escribieron textos, poemas, sacamos palabras importantes, identificamos colores, y ahí vamos. Entonces, les voy a mostrar en este momento como ejemplos de cómo lo hemos trabajado en años anteriores con algunos grupos, para que ustedes tengan una idea de cómo va el ejercicio, de hacia dónde vamos y qué podemos lograr. Entonces, lo que les decía, lo primero es
tener claro un tema de exploración de referentes e inspiración, ¿no? Entonces, que cada grupo defina qué va a explorar y qué quiere trabajar. Entonces, algunos dirán, no, yo me quiero ir por el lado de las plantas medicinales, otros dicen, por ejemplo, el año pasado algunos quisieron hablar sobre el tema del encierro y la cuarentena y la pandemia, porque pues estaban viviendo eso en ese momento. Otros, por ejemplo, se quisieron ir sobre el tema, por ejemplo, había un grupo el año pasado que en el territorio donde ellos viven hay unas huacas de los pueblos indígenas precolombinos, antes de que llegaran los españoles, y eso hace parte como de la identidad de ellos, porque pues ellos son descendientes de esos pueblos, y entonces se inspiraron en la simbología de esas huacas y esas ollas que encontraban y que son de hace mucho, mucho tiempo. Entonces, son cosas más relacionadas con el territorio, ¿no? Entonces, algunas están relacionadas con las prácticas, otras con los modos de vida, otras con el territorio, otras con lo que están viviendo y sintiendo en ese momento, por ejemplo, los que se trabajaron sobre el tema del encierro, ¿no? Entonces, lo primero es identificar ese tema. Y una vez identificado ese tema, entonces uno empieza a recoger información. Entonces empiezo a tomar fotos, empiezo a hacer dibujos, empiezo a escribir textos, a preguntarle a los mayores historias, a empezar a recoger como la información. Es una exploración, es una investigación que se hace para el proyecto. ¿Listo? La siguiente fase, algunos están en ese momento, en este estado, en este momento están trabajando en esto, es ya a partir de lo que yo recogí, de esas historias, de eso que dibujé, de eso a lo que le tomé foto y de ese tema que tuve, mirar cómo lo puedo empezar a convertir en algo propio, a convertirlo en algo que llamamos algo un poquito más abstracto, más sencillo, en donde simplifico la idea, en donde empiezo a pensar cómo lo puedo representar también en mi artesanía, porque pues eh, voy a coger de nuevo el ejemplo de la Shakira. Si al comienzo yo hago una exploración y por decir algo, supongamos que, o bueno, este grupo que está acá, trabaja el URG, el de aquí abajo, en donde el que tiene la plantica aquí dibujada. Pues en el URG técnicamente representar este dibujo así tal cual como está, pues es muy difícil, ¿sí? Eso se estaría de rollo. La técnica me obliga a que yo tenga un cierto estilo gráfico, un cierto estilo de representación, entonces de acuerdo a la técnica, pues vamos mirando también cómo convierto yo esas ideas y las empiezo a volver en algo que yo pueda representar a través de mi oficio y de mi técnica, ¿sí? Porque pues muy mal haríamos de pretender que va a quedar igualito al dibujo o a la foto inicial, pues porque sabemos que eso no es así. Entonces, el siguiente ejercicio es empezar a mirar cómo simplifico la idea, cómo empiezo a mirar si de pronto hay simbología tradicional que ya hable de ese tema y que yo pueda plasmar en mi oficio, en mis tejidos, en mis tallas, ¿no? Bueno, en todos los oficios que ustedes pueden tener, ¿no? En la cerámica, bueno, en todos estos elementos y mirar cómo lo puedo representar. Entonces, hago otro dibujito ya más sencillo de esa idea para luego, también en paralelo, empezar a mirar, bueno, cuáles son los colores además de esa idea y empezar a identificar esas paletas de color, ¿no? Cómo lo puedo combinar, que si yo voy a hablar de las plantas medicinales, entonces fíjense, por ejemplo, este caso, voy a coger este ejemplo de aquí, estas maticas que están acá arriba. Este lo trabajó un grupo Camcha el año pasado, y estas son fotos de unas plantas medicinales que utilizan ellos y en su territorio y en sus prácticas medicinales tradicionales. Entonces, de ahí ellos pasaron acá y empezaron a hacer estos dibujos acá un poco más sencillos de las plantas, las dibujaron. Ellos hacen máscaras, entonces también se empezaron a imaginar cómo lo podían representar en la máscara y cómo invadir la máscara con esas plantas. Y al mismo tiempo empezaron a sacar los colores asociados a esas plantas. Entonces, fíjense, acá esta paleta de colores de verdes, pues corresponde a esos verdes que uno puede encontrar en esa planta, mirando también que se tenía disponible de Shakira, entonces de pronto el tono del verde de la Shakira no es exactamente igual al de la planta, pero uno trata de mirar cómo lo cuadra. Si trabajo con fibras naturales, entonces empezar a mirar cuáles son los tonos y los colores que me da la fibra natural y cómo son esos colores que empiezo a tener, ¿no? Cómo a partir de esa inspiración empiezo a construir la paleta de color, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo yo a definir ese tema? Entonces, algunos ya están adelantados y ya estamos trabajando en esto, otros todavía no hemos empezado a trabajar en este tema de color, pero la idea es esa, es empezar a mirar, bueno, a partir de esa idea, de esa inspiración inicial que yo tengo, ¿cuáles son los colores que mejor representarían esa idea y que sea coherente, ¿no? Entre la forma, entre la simbología y entre el color, ¿ok?
Una vez que yo tengo todos esos elementos, puedo empezar a pensar en los diseños, ¿no? Y empezar a mirar cómo lo represento. Entonces, fíjense, por ejemplo, este que les daba el ejemplo de las plantas medicinales, pues ellos sacaron estas figuras, estas representaciones de las plantas. Entonces, fíjense, no son plantas, no son hojas como tal, sino que ellos dijeron, yo lo voy a representar de esta manera, con estos colores, y quiero que vayan las máscaras tal vez de manera un poco parchada. Entonces, ya ahí entramos como el equipo de diseño a ayudarles a organizar esto, a sacar estos dibujos, a sacar estos bocetos, y cada una de estas imágenes que ustedes ven acá han pasado por ese proceso. Por ejemplo, estos cojines de aquí abajo a la derecha, fíjense, aquí está en dibujo, ya al final ellos terminan tejiéndolo muy parecido a como está acá en este dibujo, pero este, por ejemplo, está inspirado en lo que les contaba de las huacas. Ellas sacaron de estas huacas un símbolo de la rana, lo redibujaron acá, mírenlo acá dibujado, ellas cogieron y lo dibujaron acá más sencillito, y después se sacó y se hizo el ejercicio de paleta de color con ellas, y de ahí se sacaron estos diseños y empezamos a trabajar. Ellas me dijeron, no, nos gustaría plasmarlo en unos cojines. Entonces ya ahí el diseñador entra y les dice, bueno, listo, entonces cojamos ese dibujo que usted hizo, miremos cómo lo organizamos, miremos cómo combinamos los colores, cómo se empieza a ver, y ya empiezo yo a tener lo que llamo una línea de producto, en donde tengo una línea de cojines, en donde tengo 4 cojines distintos porque cambian con el color, pero con una historia que ellos trabajaron, con una inspiración que ellos definieron, con una simbología que ellas fueron transformando. Y cada una de estas propuestas pasó por ese proceso, ¿no? Estas mochilas pasaron por el mismo ejercicio, en donde también se inspiraban en una planta y ellas simplificaron el dibujo de la planta hasta llegar a este símbolo y luego miramos cómo lo podían plasmar en el tejido y entonces empezaron a abordarlo sobre las mochilas y quedaron unas mochilas muy bonitas. Entonces, fíjense, ese proceso se puede llevar con cada grupo lo adapta a sus historias, a su técnica, a sus colores, a sus oficios, a lo que quieran contar, pero ese es el proceso en el que estamos trabajando en este momento. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos ya muy concretos de cómo terminó el ejercicio. Entonces, miren, este es el que les comentaba de las plantas medicinales. Entonces, ellos suelen hacer máscaras y esas máscaras van por lo general enchapadas en Shakira. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron el punto de inspiración que eran las plantas. De esas plantas sacaron una paleta de colores y sacaron una manera de cómo iban a representarlas en las chaquiras y luego sacamos el diseño con ellas y ya hicieron el ejercicio de plasmarlo en el oficio y ya queda una máscara, estas máscaras se llaman Buen Remedio y que están inspiradas en esas plantas medicinales y es un diseño nuevo, diferente, novedoso, pero que tiene una carga de historia muy propia de ellos, que ellos trabajaron, con la que ellos se identificaban y pues que ellos pueden integrar en su proceso. Esto se trabajó el año pasado. Estos canastos, por ejemplo, estos canastos se trabajaron con un grupo Eperara que está aquí en Bogotá, ellos trabajan en paja tetera. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos empezaron a inspirar en los edificios de Bogotá, porque pues es algo muy marcado, y sacaron esta simbología de acá en donde pues estas torres de acá empiezan a evocar esos edificios y empezaron a mirar cómo lo podían tejer, lo podían plasmar en el tejido a través de la parte técnica, y estos detalles de simbología que van acá, pues están evocando la ciudad. Las paletas de colores que se trabajaron con ellas también hacen un poquito alusión como a los colores que se encuentran en la ciudad, pensando también en lo que está de alguna manera en tendencia, mirando como esos colores de tendencia que funcionan, que no funcionan, que se vende más, que no se vende más. Y para el producto, pues se miró también que se necesitaba. Entonces nos dimos cuenta el año pasado que, por ejemplo, la gente al estar pasando más tiempo en casa, por lo que tenemos la pandemia y la cuarentena y que la gente termina trabajando en su hogar, pues necesita elementos para organizar mejor las oficinas o su trabajo. Entonces se necesitan cajas organizadoras y es un producto que la gente compra. Entonces los tamaños de los canastos y los formatos, es decir, que sea cuadrado, rectangular, el tamaño, todo, también responde un poco como a esa necesidad que hay en el mercado. Entonces, eso es algo que no hemos visto, que es la segunda parte de esta charla, y es qué tipo de productos existen y cómo puedo yo tomar la decisión de qué voy a hacer, porque con las técnicas que ustedes hacen, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Finalmente, este ejemplo es de un grupo afro que está en San Onofre, en Sucre. Ellos trabajan la madera y hace un par de años se había hecho con ellos un ejercicio de rescate de un pilón. El pilón sirve para pilar el arroz, justamente para volverlo harinita.
y era un objeto muy representativo de la cultura de ellos hace muchos años. Hoy en día ya no utilizan el pilón. Esos pilones son grandísimos, miden como 70 centímetros de alto, pero se hizo el rescate, se rescató la forma, miramos cómo eran los pilones anteriormente, y el año pasado se hizo con ellos un ejercicio de convertir ese objeto que es tan grande de 70 centímetros de alto en un mortero más pequeño que conserve las mismas formas, que nos sirva para machacar de pronto la pimienta, los condimentos, todo lo que el ajo, bueno, todo lo que se usa en cocina, y se mantuvo la misma forma del pilón, pero en pequeño, en formato pequeño, como mortero. Y en paralelo, en la zona donde ellos viven, hay muchas mariposas. Hay muchas mariposas en el territorio de ellos. Y para ellos era importante poder hablar de eso, de que en su entorno, en su cotidianidad, pues ven las mariposas. Entonces se inspiraron en las mariposas y fíjense en las texturas que tiene la mariposa aquí al borde. Es un detalle muy sutil, muy pequeño. Y ellos sacaron estas texturitas que ven alrededor de acá del mortero, haciendo alusión a la mariposa. Fíjense, no es una mariposa tal cual, es un detalle de la mariposa, ¿sí? Es un detallito chiquito al que yo hoy le hago un zoom y miro qué me sirve para generar una textura y un detalle alrededor y adornar un poquito ese mortero, ¿no? Entonces, fíjense que el proceso de inspiración es otro, no estoy mostrando la mariposa tal cual, sino estoy mirando un detalle pequeñito. Y esa es como la invitación. Aquí ustedes, entonces retomemos. Uno, busquen elementos de inspiración y los identifiquemos. Entonces, para eso tomemos fotos, dibujos, escribamos. Dos, miremos cómo esos elementos de inspiración los puedo representar a mi manera, ¿sí? O sea, la manera de ustedes, quiero decir, y que sea también algo que yo pueda hacer en mi oficio, que yo lo pueda tejer después o lo pueda representar y que sea algo más sencillo que todo esto que está acá antes, ¿no? Tres, definir una paleta de colores a partir de esos elementos de inspiración y que los colores con los que yo estoy trabajando pues hagan alusión a esa historia o sean muy representativos del oficio, de la técnica, de lo que ustedes hacen, ¿sí? Y de esa historia que están contando. Y cuatro, que logremos llegar como a un producto que ya sea comercial y que lleve toda esa carga. Y para eso pues toca hacer un tema de composición gráfica, mirar cómo compongo yo los elementos, cómo los organizo, ¿sí? Qué tipo de objeto es, para qué sirve, cómo lo utilizo. ¿Listo? Entonces esa va a ser la parte que vamos a mirar ahorita y es cuáles son las categorías de producto. Pero entonces, antes de pasar a esto, quiero escucharlos y que me digan si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que venimos hablando hasta este momento, comentarios, si les queda claro, si tienen preguntas sobre lo que hemos venido trabajando con cada uno de ustedes, los quiero escuchar, les voy a dar la palabra para que es el momento como de hacer preguntas. Alguien que quiera participar, alguien que quiera opinar, sin pena. Aquí veo que ya se nos ha ido llenando la sala de personas y de artesanos. Juan Bueno, Carlos. yo como soy nuevo, sí, pues digo que está muy interesante todo esto. Lo que me imagino es que tengo mucha información que ir a llevar. Espero tener pues esta presentación para apoyarme allá con ellos. Y bueno, entonces ahí ya sería como poderles yo transmitir toda esta información tuya para poder lograr tener un producto y poderlo socializar con ustedes. Entonces, pero está todo muy interesante, me gusta mucho y creo que para estas personas va a ser algo muy motivante, se van a entusiasmar mucho. Vale, Juan Carlos, sí, claro, en el caso de ustedes, como estamos apenas como arrancamos un poquito tarde, pues claro, va a tocar que miremos cómo es la mejor manera de socializar esto y de que puedan recoger toda la información y que empecemos como a trabajar en esos procesos, pero esa es la idea. Alguien más, no sé, por ejemplo, Marlene, no sé si tengas alguna pregunta, por ejemplo, de cara al proceso que venimos llevando con ustedes y el trabajo en Coco, si de pronto esto les ayuda a entender un poquito mejor todas estas exploraciones que hemos venido haciendo hasta el momento. Profe Iván, saludo cariñoso para el resto de los compañeros. No, cada día esto es más claro para mí y yo creo que para el resto del grupo. Pues mire que me surge una inquietud, una pregunta, porque nosotros pues ya tenemos identificado, ¿sí? Muchos de los elementos de nuestro entorno, pero usted habla del tema de la paleta de colores. Nosotros tenemos un producto
el cual su color pues no varía, es uno solo. De vez en cuando varía el color, que es como entre cafecito y un tema color leche. Pero no sé, me surgió la idea y sería muy bonito, si se puede, porque usted es el que sabe de esto, cómo nosotros podríamos mm, trabajar ese elemento con el tema de los colores. Pues no sé, pero me llamó la atención ahora. Claro. En el caso de ustedes que trabajan el coco, pues como tú bien lo dices, el coco tiene su color natural y pues tiene algunas tonalidades que cambian, pero él es color coco negrito y él es así. En el caso de ustedes, si tú te fijas en el trabajo que venimos haciendo, yo les pedí que esta semana les puse la tarea de hacer una exploración en texturas. Entonces, en el caso de ustedes, tal vez no va a ser tanto un énfasis en el tema del color, aunque también lo vamos a trabajar, ya te digo cómo, pero va a ser tal vez un énfasis en generar contrastes a través de las texturas, de los grabados, de las diferentes texturas que puedo yo lograr con el coco y empezar a jugar con eso para generar contraste, porque es otra manera de crear color. El hecho de que no haya colores vivos, es decir, un rojo, un amarillo, un verde, un naranja, no quiere decir que no haya color. Yo al generarle textura a un material como el coco, estoy generando también tonalidades de color del mismo coco, es decir, un coco oscuro, un coco más claro, un coco rayado, un coco texturado, eso también son gamas de colores que se van jugando y que además le dan una textura al toque. Eso es una manera y es como lo vamos a trabajar. Pero otra manera es que ustedes también combinan el coco con la Shakira, ¿no? En la bisutería que hacen, le combinan Shakira. Entonces, ya más adelante con ustedes, vamos a empezar a mirar qué colores le vamos a colocar a ese coco de Shakira, ¿no? Y cómo lo vamos a combinar, porque no se te olvide que ustedes también manejan la mostacilla, la Shakira, y que eso tiene color, y que hay que saberla combinar para que se vea bien, y no que sea, pues, un salpicón de colores combinado, ¿no? Entonces, sí lo vamos a resolver, lo vamos a trabajar de esas dos maneras, a través de la textura y a través del color que vamos a aplicarle con la Shakira también. Listo, pues. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Eh, ¿Alguien más que quiera intervenir o seguimos con la segunda parte? Ani, ¿tú querías comentar algo más? No, no, no. Vale. Don José, No veo sé que si abrió de el micrófono. pronto. Dime. Sí, bueno, don Iván, lo que tú dices, digamos, lo espiritual y ancestral. Nosotros como, digamos, pueblos indígenas, ya desde mucho tiempo manejamos las paletas de color. Entonces lo que yo me refiero es, porque ya he tenido, digamos, una experiencia en esa parte también. No soy profesional, pero tengo mi experiencia en mi trabajo. Hace 4 años, con un diseñador trabajamos un color y por ahí tengo ese collar que él me dijo que con esos colores podíamos trabajar. Y se trabajó y a la hora de verdad ni ese collar ni pregunta, porque no sé, si no le parece el color, no sé. Entonces lo que yo, por ejemplo, con el grupo lo que manejo son los colores fuertes y que a nosotros nos guste y, y, y en esos colores van digamos las espiritualidades ancestrales, lo que tú decías de la planta, ya abarcamos en los colores. Entonces nosotros no buscamos digamos, las colores de paleta, sino lo que son ancestrales, y el significado que lleva el color cada uno. Entonces, si por decir, si yo trabajo un collar en 5 colores, yo tengo definido esos 5 colores por qué lo estoy haciendo. Yo no le puedo cambiar otro color por decir, en amarillo, en verde, en azul, no le puedo meter negro o de pronto un rojo no lo puedo meter porque los 3 colores que estoy trabajando ya tengo el significado claro ancestralmente el por qué se hace. Si hablamos de planta medicinal, del jaibaná, de la construcción del bastón, construcción de canasto, ahí están todos plasmados. Eso es lo que se maneja, digamos, acá en el grupo de Senada hacia Piedad.
Los otros manejan diferente, pero yo ya la experiencia que tengo, entonces siempre hemos trabajado ahí con eso, y por eso se trabaja, y por eso el producto que nosotros elaboramos, no cantidad, no tenemos contacto, pero sí tiene salida, porque le gustan los colores y uno le explica el por qué se está manejando esos colores. Quería plantear. Vale, ahí hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Voy a arrancar primero con eso que nos cuentas de que hace unos años sacaron unas paletas de color con un diseñador y no les funcionó. Eso pasa, eso puede pasar porque pues digamos que tampoco es que sea una fórmula mágica que uno garantice el 100% que eso va a funcionar. No, eso le pasa a cualquier empresa, a cualquier marca, ya sea artesano o no, en donde se hace un análisis, se hace un estudio de cuáles son los colores que están más de moda, que se están vendiendo, que estén acorde con esa historia y con esa tradición, pero pues al final el resultado pues no garantiza necesariamente que se va a vender. Por eso es importante también que constantemente y a partir de la experiencia de ustedes también sean los que vayan tomando esas decisiones de qué funciona y qué no funciona. Y mantengo siempre mis mismas paletas de colores y las renuevo, porque también es bueno como estar renovando la oferta, sobre todo, por ejemplo, para los que trabajan Shakira como ustedes, porque la competencia es tanta, hay tantos artesanos que trabajando con ese material, que pues ustedes tienen que también saber diferenciarse. Si todos están trabajando los mismos colores, si todos están haciendo lo mismo, pues ya cuando lleguen a las ferias, al mercado, es un poquito difícil de competir, ¿sí? Y de posicionarse, y de que los reconozcan por el trabajo que hacen y no que digan, ah, otro artesano que está haciendo lo mismo en los mismos colores. Entonces, eso es un ejercicio constante y que se debe hacer idealmente cada año. Cada año uno tiene que revisar sus colores, cada año uno tiene que revisar sus paletas de colores y mirar, ah, esto no me funcionó, bueno, exploremos algo nuevo, exploremos algo distinto. Eso por un lado. Por otro lado, don José habla de los colores muy tradicionales y de las representaciones muy tradicionales. Eso también es válido. Digamos que acá, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan en los ejercicios de diseño que nosotros hacemos, pues hay unos elementos que son muy, muy tradicionales que yo no voy a entrar a intervenir como diseñador, es porque por el mismo respeto que tenemos hacia ustedes, es decir, no es pertinente entrar a modificar elementos muy, muy tradicionales, muy simbólicos, muy rituales también, porque eso es parte de la identidad de ustedes. El ejercicio que estamos haciendo es, por un lado está lo muy tradicional y por otro lado está lo que llamaríamos la innovación, por así decirlo. ¿Para qué nos sirve esa innovación? Esa innovación nos permite que ustedes tengan más oferta, nuevos diseños, cosas nuevas que proponerle al cliente, porque los clientes muchos ya conocen esta parte tradicional, no todos, pero hay algunos que ya conocen mucho esto y que están esperando a ver qué proponen de nuevo, qué tiene para ofrecer nuevo, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar los ejercicios. Acá no se trata de que vamos a cambiar lo tradicional por cambiarlo, no señor. Tradicional hay que mantenerlo y sobre todo hay que mantenerlo si les funciona. Pero no hay que cerrarnos la puerta a generar nuevas propuestas porque esos son nuevos mercados, esos son nuevos clientes a los que les puedo llegar porque no todos los clientes van a estar necesariamente interesados en esta parte muy tradicional. Entonces, este ejercicio que les planteamos, en donde justamente estamos buscando que ustedes sean los que identifiquen la idea, la inspiración, que ustedes mismos sean los que la transformen, la dibujen, vayan identificando los colores, en todo ese proceso que yo les mostré ahorita, esos ejemplos que les mostré, el diseñador está ahí es acompañando el ejercicio, más no diciendo que tiene que ser por ahí. Las exploraciones las hizo el artesano solito decidió, yo quiero hablar de las huacas, o yo quiero hablar de la medicina tradicional, o yo quiero hablar de tal X o Y tema, lo quiero hacer a través de esta simbología, a través de estos dibujos, a través de estos colores, a través de estas técnicas, y el diseñador está ahí es para guiarlos, para acompañarlos en ese proceso, porque si yo llego y les impongo las cosas a ustedes, pues seguramente técnicamente lo sacan porque ustedes son muy hábiles, pero ustedes no van a sentir un propio de ustedes. Y a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que ustedes sientan que el ejercicio lo hicieron ustedes para que el día de mañana lo sigan reproduciendo, lo sigan haciendo y que ustedes sientan que fue una investigación, una exploración, un diseño de ustedes y no nuestro. ¿Listo? Esto para aclarar esa parte. Don José le voy a cortar el micrófono porque estamos oyendo mucho ruido, entonces lo voy a silenciar acá y le voy a dar paso
a Ani, que tiene la mano levantada. Sí, quería como complementar lo que estabas diciendo, que parte de un buen ejercicio de codiseño, de diseño con los artesanos es que haya una retroalimentación de parte y parte. O sea, el diseñador no tiene solo la palabra final, sino el artesano también tiene la posibilidad de opinar sobre lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso es importante que ustedes participen activamente dentro del ejercicio de diseño desde el principio hasta el final. No solamente digamos que en esta parte donde estamos recogiendo elementos para diseñar, sino también hasta el último punto cuando salga el prototipo y empecemos a revisar que el artesano también dé su opinión en color, en forma, en la forma en cómo se está produciendo el producto, en tiempos, en todo, para que haya una retroalimentación y el producto sea, o sea, que esté cargado y que realmente sea un muy buen producto. Así es, súper. Bueno, entonces, lo que yo les mencionaba ahorita, ya vieron que hay un tema de identificar unos referentes o unas inspiraciones, mirar cómo los voy yo transformando, mirar cómo defino unas paletas de colores, pero para poder ya llegar a un diseño de producto, ¿no? Para yo poder ya decir, no, es que voy a hacer un cojín, es que voy a hacer una mochila, es que voy a hacer un collar, es que voy a hacer unos aretes, sea cual sea el producto, pues tengo que tomar esa decisión. ¿Cómo voy a coger esos elementos de inspiración y los voy a convertir en algo, en un objeto utilitario, funcional, decorativo, que me funcione, que yo pueda vender? Entonces, esa toma de decisión de cuál es el objeto, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Yo lo puedo hacer simplemente porque tuve la inspiración divina y me llegó a la mente de que, ay, me inspiré y dije, quiero hacer hoy un cojín o quiero hacer hoy un jarrón. Esa es una manera, dejar que le llegue a uno la inspiración y buscarlo. Otra manera es analizar el mercado, analizar qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que quiere la gente. A fin de cuentas, yo esto lo produzco porque se lo quiero vender a alguien, a un cliente. Y ese cliente cambia, como lo vimos también en la charla pasada, en las anteriores, donde hablábamos de los diferentes espacios comerciales. Pues una cosa es que si yo se lo voy a vender en la calle a un cliente, otra cosa es si lo voy a vender en una feria, si es una feria regional, si es una feria internacional, otra cosa es muy distinta si la voy a vender en un almacén, una cosa es que lo venda yo en Medellín y otra cosa es que yo lo venda en Bogotá. Entonces, uno tiene que también tener esos criterios. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita y lo que les vamos a presentar en este momento es diferentes categorías de producto, un poco para que ustedes vayan inspirándose. Ojo, todo esto que les vamos a mostrar acá no es para que lo copien tal cual. Y esto es importante. No se trata de copiar lo que estoy viendo, se trata de ver cómo yo puedo diseñar algo similar a eso, pero con mi historia, con mis colores, con mis materiales, con mi técnica, con mis referentes propios para que tenga la identidad étnica y cultural de cada uno de ustedes. Pero si ustedes se meten ahí, porque uno se puede meter a internet y empezar a buscar imágenes de todo, ¿sí? O coger una revista de decoración y encontrar productos y decir, ah, pues yo copio. Pero eso tiene dos problemas. El primero es que si esos productos que ustedes están copiando tienen derechos de autor y tienen alguna protección legal, se pueden meter en un problema el día de mañana, porque el que lo diseñó y el que lo tiene registrado o patentado o con alguna protección de derechos de autor o intelectual, pues los puede demandar. Lo segundo es que, pues, a largo plazo eso no es muy rentable, porque el cliente de alguna manera, o no es que no sea rentable, pero básicamente lo que va a pasar es que el cliente los va a reconocer por algo que no es propio de ustedes, sino que es de alguna otra cultura o de alguna otra parte. Entonces es una lástima porque de alguna manera lo que queremos es que los reconozcan a ustedes por sus saberes, por sus historias, por su cultura, por sus saberes hacer, por sus técnicas, y no simplemente que los vean como mano de obra capaz de hacer unos productos bonitos, pero que no hay una esencia, no hay vida detrás, no hay un espíritu justamente detrás de lo que se hace. Entonces, todo esto que les vamos a mostrar en este momento son diferentes categorías de producto para que ustedes se inspiren, piensen, ah, no, yo me quiero ir de pronto por unos accesorios para la mesa, o ah, no, yo me quiero ir tal vez por unos accesorios, unos collares, unos bolsos, que ustedes empiecen a ver cuáles son las categorías de producto, las familias de producto que existen, y que asimismo tomen la decisión de hacia dónde quieren orientar sus productos
más no que necesariamente estemos copiando. ¿Listo? Entonces, Ani, te doy la palabra. Listo. Tal cual como le estabas diciendo, Iván, y como veníamos hablando en las diferentes charlas que hemos tenido, en una que hablamos sobre tendencias, vemos que nuestro cliente o nuestro consumidor cambia su forma de vivir, su forma de ver el mundo, su forma de comprar muy a menudo. Y más con lo que nos está pasando ahorita, con el tema de la pandemia que sucedió el año pasado, y que aunque uno creería que las cosas se están normalizando en estos momentos, la pandemia y todo lo que pasó el año pasado nos dejaron rezagos y formas en cómo el cliente está viviendo, cómo el cliente está comprando. Entonces, ahorita tú nos contabas, Iván, que unas artesanas el año pasado decidieron hacer cojines, pero esa decisión la tomaron a partir de, digamos, de recibir esta charla, de darse cuenta que tal vez dentro de su técnica y dentro de su saber podían ofrecer a los clientes y a los consumidores cojines para satisfacer una necesidad que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el consumidor, que es la persona que va a usar nuestros productos, para que lo tengamos claro. Es esa persona que se va a llevar sus productos a su casa porque tiene una necesidad, porque le gustó, porque quiere armonizar su espacio. Y la mejor forma de pensar en ese consumidor es entender cómo vive, cómo duerme, dónde come, qué hace, en qué espacios tiene para compartir, para que nosotros podamos ver que dentro de esos espacios hay oportunidades de productos, hay oportunidades que como artesanos nosotros podemos, ustedes pueden desarrollar para satisfacer esas necesidades. El Ahí primer espacio que es... Discúlpame, Ani, para complementar lo que estás diciendo, y vale la pena aclarar que esas artesanas que decidieron hacer esos cojines el año pasado, tradicionalmente ellas hacen mochilas. Hacen mochilas y otro tipo de productos, hacían como mantas y cosas así. Y viendo esta charla, ellas dijeron, oiga, y fueron ellas las que tomaron la decisión, no fuimos nosotros. Dijeron como, oiga, nosotros con nuestras técnicas podríamos sacar unos cojines. Y ellas fueron las que tomaron la decisión de vamos a orientarnos hacia allá, porque les permitía lo que se llama diversificar, es decir, ellas seguían haciendo sus mochilas, pero les permitió abrir otra línea de producto para llegarle a otro mercado, porque el mercado de las mochilas le llega a una persona que quiere un accesorio de moda, el del cojín le llega al que quiere decorar el hogar y el que quiere tener confort en el hogar, y son dos clientes distintos, que están buscando dos cosas diferentes, pero ellas al hacer eso, lo que hicieron fue abrirse una oportunidad más, una oportunidad de mercado nueva, entonces ya no solamente venden mochilas, sino también cojines, y le llegan a más público, le llegan a más mercado, ¿no? Y eso fue a partir de esto. Entonces, dale, Ani. Entonces, ¿cuál es la primera categoría de producto? Exactamente. Tiene mayor oportunidad. Bueno, la primera categoría que vamos a ver hoy es la mesa. Entonces vamos a pensar en las necesidades pues, de nuestro consumidor y en ese momento de la mesa. La mesa es un espacio donde nosotros compartimos con nuestras familias, con nuestros amigos, que tiene una función principal, que es sentarnos a disfrutar un plato de comida, ¿verdad? En ese compartir de alimentos, hay alimentos pues que nos ayudan a hacer estas actividades un poco más amenas y estos elementos se vuelven incluso hasta protagónicos dentro de la mesa. Puede ser incluso un bowl que se pone en la mitad para servir el pan, pero que tiene unos elementos tan especiales que hacen ver la mesa de una forma tan agradable que nuestro consumidor se siente mejor o bien al sentarse a comer en esta mesa. Entonces la idea es que como artesanos nos intentemos meter en la mente del consumidor y en cómo él puede vivir, digamos, este espacio de la mesa. Entonces, nos imaginamos que uno se sienta en una mesa y empezamos a revisar qué productos hay sobre una mesa. Entonces, podemos encontrar individuales, caminos de mesa, servilleteros, bandejas, bowls, platos, pocillos, cucharas, ensaladeras, portaplatos, portavasos, bueno, una infinidad de productos donde, digamos, que aparecen dentro sobre esta mesa y que se pueden hacer desde diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo, en la parte superior izquierda, vemos
unos individuales que están tejidos, parece que son tejidos como en fique, parece que están tejidos como a mano, como en crochet, pero al lado vemos como un camino de mesa que está tejido como en telar. Entonces, cómo estas diferentes técnicas se pueden ir apropiando o se pueden ir siendo versátiles para responder a este tipo de productos. También tenemos delantales, como por ejemplo el que está seguido del individual que les estaba mostrando, los platos y los pocillos, las cacerolas, de pronto pensando en los de Palenque que trabajan el totumo. ¿Qué pasa si traemos ese totumo que ustedes saben trabajar y lo llevamos a la mesa o resaltamos parte de nuestra propia cocina para ofrecérselo a nuestros clientes? En la parte de la izquierda están los bowls hechos en madera, tallados. Abajo encontramos juegos de cucharas. También encontramos los portacalientes. Para los que no sepan qué es un portacaliente, es un elemento plano que se pone debajo del plato caliente, debajo de las ollas, evitando que nos dañe la mesa. Entonces eso genera como una barrera entre el plato o la olla caliente y la mesa. Paneras, fruteros, todo tipo de contenedores para guardar las cucharas, para guardar las servilletas, para guardar el pan, para poner las frutas. La idea es que como artesanos empiecen a pensar en su técnica, qué elementos desde mi técnica yo podría aportar para esta mesa. Entonces la idea es que ustedes como artesanos... No todos los artesanos van a poder hacer de todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a los que trabajan Shakira, pues no les voy a pedir que hagan una ensaladera o un plato, pues porque no, la técnica y el material no se me da para eso, pero de pronto con esa Shakira yo puedo hacer, no sé, el detallito que me permite amarrar acá la servilleta, por ejemplo, un servilletero, o de pronto puedo hacer el portacalientes. O, sí, es que ustedes empiecen a mirar, bueno, supongamos que yo me quiero ir por la mesa, existen diferentes productos, ¿qué producto puedo yo hacer para la mesa con mi técnica, con mi material, con lo que yo sé hacer? Si se quisieran ir por ahí, ¿no? Esa es como una primera alternativa. ¿Listo? Exacto, bueno. Entonces, la idea de traerlos estos referentes es para que ustedes se puedan imaginar esos productos en sus diferentes técnicas. Lo que les decía Iván, la intención no es que realicen una copia, sino que logren ampliar y diversificar su catálogo de productos. Hay que tener en cuenta que probablemente la mesa de mi consumidor o de mi cliente puede ser un poco diferente a la mesa donde yo como, donde yo comparto con mi familia, y dentro de la mesa del consumidor o del cliente pueden haber incluso más elementos que la mesa, que mi propia mesa. Entonces es importante que investiguemos, que miremos qué otros productos pueden estar dentro de la mesa y que desde la técnica nosotros podemos ofrecerles. Super. Otro espacio de la casa que podemos, digamos, revisar es el tema del hogar. El hogar en general, que involucra la alcoba, pues las habitaciones, el baño, las salas de estar, la sala principal, de pronto el cuarto de ropas, bueno, diferentes lugares y espacios. En estos referentes que les queremos mostrar, los dividimos en tres partes. La primera está enfocada más hacia la parte textil. La segunda está enfocada hacia un nuevo espacio que apareció con el tema de la pandemia y que al parecer llegó para quedarse. Y el tercero es sobre la cestería. Entonces vamos a hablar primero sobre este tema de textil, pero antes de abordarlo, miremos qué es el hogar. El hogar es un lugar íntimo donde nosotros vamos, nos recogemos, allá descansamos, estamos con nuestra familia, podemos incluso hasta estar mucho más cómodos que en la calle, lo cuidamos, lo aseamos casi que a diario, le ponemos detalles que nos representen, que nos hagan sentir que el hogar es nuestro. Con esto de la pandemia el año pasado, la mayoría del tiempo la pasamos en casa. Y al pasarlo en casa, los consumidores o los clientes decidieron, digamos, adquirir nuevos productos para su hogar. Y a pesar que ya este año hemos estado empezando a salir un poco más y pues digamos que por lo menos ya podemos salir a diario, nuestro hogar sigue siendo como nuestro lugar de protección.
O sea, si afuera nos sentimos en peligro, que de pronto nos podamos enfermar y demás, dentro de nuestro hogar nos sentimos a salvo. Entonces, se ha convertido como en el lugar más importante en estos momentos de nuestra vida, y es el lugar el que más protegemos y el que más cuidamos, y el que queremos, digamos, adornar o equipar con elementos que nos sean útiles y que nos hagan sentir tranquilos. Y traer pues lo que más nos gusta y vivirlo a diario. ¿Qué es eso de vivirlo a diario? Por ejemplo, si yo quiero comprar una manta que me mantenga calientico, pero que al mismo tiempo me recuerde como si yo me estuviera tomando un café por allá en un prado, pues la idea de la manta es que me ayude a vivir ese momento, aunque no lo tengo cerca, pero que me ayude a vivir ese momento dentro de mi hogar a diario. Entonces pensemos como nuestro consumidor. ¿Qué necesita este consumidor en el hogar? ¿Cuáles son esos objetos principales y cuáles se pueden volver protagónicos dentro del hogar? Entonces, dentro de la parte textil encontramos, por ejemplo, los cojines, las mantas, los throws, los tapetes, los puffs, incluso la decoración a pared. Entonces, en la parte textil les traemos estos referentes, como son los throws. Para los que no sepan qué es un throw, es una manta pequeña que uno suele tener a la mano, por ejemplo, sobre la cama o en un sofá, que si a uno le da frío, uno llega y se cubre. No es tan grande, uno puede, digamos, caminar con esta manta. Tampoco es tan pequeña porque te logra cubrir casi la mayoría de tu cuerpo y pues te genera una sensación de bienestar. Actualmente, digamos que en tendencia, los throws se volvieron un elemento importante en el hogar, más por el tema de la pandemia y por el recogimiento que tenemos en nuestro hogar, porque son elementos que nos generan calidez y nos mantienen como protegidos. También aparecieron nuevos elementos como de importancia, porque pues siempre han existido, sino con más importancia, como los cojines, que nos ayudan a adornar esos espacios, como hacerlos más cálidos, más acogedores, y también nos ayudan a volver como espacios más protagónicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de juegos de cojines, que la parte de arriba, la simbología se vuelve más, digamos, más notoria, sí, la textura visual es mucho más perceptible que de pronto el de la parte de abajo. Entonces, siendo los cojines de la parte que están arriba, los negritos con blanco, como unos cojines que nos ayudan a resaltar, como una pieza principal que podemos usar y poner, digamos, en la sala, para que la sala se vea como con mayor poder, como más bonita. Mientras que en la parte de abajo hay un juego de cojines un poco más, con colores más cálidos, más grises, más opacos, como para esos lugares de recogimiento, como es nuestra propia habitación. También aparecen estos elementos que son como importantes, que nos ayudan a mantener nuestro lugar o nuestra casa calientica, como son los tapetes. Los tapetes en diferentes tamaños. Entonces existen los tapetes de cama, que son los que uno pone al lado de la cama para que cuando uno se levante, no pone los pies directamente al piso en el frío, sino uno los pone sobre el tapete. Aparecen estos tapetes que son caminos, que ayudan como a unir espacios. Por lo general van puestos sobre, digamos, los pasillos o los muros, que nos ayudan a hacer transición de la, digamos, de la habitación a la sala, por ejemplo, o los tapetes con un mayor tamaño o dimensión, como son los que se ponen en la sala o incluso en el comedor. Y también, digamos que la parte textil y con este nuevo consumidor y su hogar y cómo lo vive, aparecen estos elementos protagónicos, o sea, elementos como que le ayudan a ver su hogar más divertido. Aunque sea un lugar acogedor, no quiere decir que sea un lugar aburrido, todo lo contrario, busca elementos que sean divertidos, como por ejemplo poner un puff en la parte de abajo derecha, encuentran un puff que está tejido, tiene una textura visual porque tiene una simbología bien marcada, o al lado que hay un tapiz hecho con parches de tela, o en la parte de arriba, como ese espacio que puede ir en un rincón de la casa, es digamos, un sofá especial
pero adicional se le pone un elemento que es la manta, lo que hablamos del show, una manta pesada, como un elemento protagónico para ayudar a esos espacios de recogimiento y de seguridad. Bueno, el segundo espacio que les quería hablar sobre el tema de hogar es la oficina. Entonces, como el año pasado, pues no sé si ustedes se han dado cuenta, hasta todo nos cambió, hasta las asesorías. Del 2019 para atrás, era muy común para nosotros los asesores poder ir a campo y nuestra oficina era la cocina de sus casas o las malocas o bueno, eso en nuestro caso asesores, que pues digamos que nuestro trabajo es muy diferente de pronto a un trabajo convencional, pero los trabajos convencionales tenían sus propias oficinas digamos, en su lugar de trabajo. En este lugar de trabajo estas oficinas son un poco aburridas, un poco frías, de pronto no tan divertidas, y con el tema de la pandemia, esa oficina tuvo que migrar al hogar, como no podíamos ir a trabajar, como nosotros como asesores no podíamos ir a campo, no podíamos ir a trabajar con ustedes en la presencialidad, tuvimos que abrir un espacio en nuestro hogar, un lugarcito donde pudiéramos poner nuestro escritorio y nuestro computador para poder seguir trabajando desde la distancia. Entonces, este espacio de la oficina se volvió un lugar importante para, digamos, hoy en día para, digamos, el consumidor y el cliente al que nosotros le queremos apuntar. Este espacio, pues, nos ofreció nuevas oportunidades porque queremos alejarnos de esas oficinas aburridas a las que íbamos a diario, a las que íbamos a trabajar, y más bien tener unos espacios que sean un poco más motivadores, que nos ayuden a tener nuestra jornada laboral de pronto un poco más amena, que a pesar de que estemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, podamos entender que es un espacio de trabajo, es un tiempo de trabajo, y que nos ayuden a organizar nuestras cosas y a ser un poco más versátiles a la hora de trabajar. Entonces, en este espacio de oficina aparecen estos nuevos elementos como muebles con de pronto acabados artesanales, elementos que nos ayudan a organizar, como lo que ahorita les comentaba Iván, como las canastillas para organizar libros, para organizar revistas, para organizar papeles, elementos de iluminación, elementos de decoración para hacer un poco más ameno este espacio. Entonces, les tenemos estos referentes, como por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos tanto unos elementos de decoración en cestería, como también hoy en día se está moviendo, o digamos que está cogiendo más fuerza, los apliques artesanales a los muebles. Entonces, como para que de pronto lo tengamos ahí como en el tintero, ¿qué podríamos llegar a hacer de ese tipo? No, más adelante, de pronto esto se pueda volver algo un poco más tendencial más adelante. Bueno, el siguiente, objetos más prácticos, como el que le sigue, que como una cartuchera para guardar colores, para guardar papeles, organizadores de espacios, como los que están al lado, que es lo que hablábamos de cestería, elementos que armonicen, como las materas, como de pronto los portalápices, elementos que de pronto mediante su textura nos ayuden a evocar espacios un poco más amenos para trabajar, objetos que hablen, que cuenten historias, como por ejemplo en la parte de abajo hay como dos cebras, perdón, que sostienen los libros. Esos elementos que hablen, que cuentan historias, se están viendo muy apetecidos en este tipo de espacios en cuanto a oficina. Acá hay alguna cosa importante a tener en cuenta, y no sé si ya se han venido dando cuenta entre lo que vimos en lo de la mesa, en lo del hogar y ahora en el tema de la oficina, y es que se vende más fácil, por así decirlo, un producto si cumple una función, si sirve para algo. Yo sé que algunos de ustedes hacen algunos elementos que son más decorativos, solamente decorativos para que se vea bonito, eso también es válido, pero si ustedes logran que en sus productos
estén influyendo y mencionando algún tipo de función específico, eso facilita la venta, porque la gente cuando llega al stand de ustedes o llega a comprarlos, llega pensando, es que tengo que comprar un organizador para la oficina, es que tengo que comprar un separador de libros, es que necesito unos individuales para la mesa, es que estoy necesitando en mi casa un ropero para echar la ropa sucia, entonces necesito un canasto grande, ¿sí? Entonces, si ustedes, la idea de esta charla, justamente, y de todo esto que les estamos mostrando, es que ustedes empiecen a pensar de esa manera, es decir, ¿qué necesita el cliente y qué puedo ofrecerle yo al cliente que resuelva esas necesidades? Y pues como lo vemos acá en la oficina, pues hay una serie de cosas que se necesitan, organizadores, estuches para el computador, estuches para los lápices, separadores de libros, o soportes para los libros, para yo meter los lápices. Bueno, hay una serie de accesorios y elementos que son importantes y que pueden ser interesantes para el cliente al momento de comprarlos. Listo. Y el último que queríamos ver dentro de hogar es la cestería. ¿Por qué la dejamos aparte? Porque la cestería es una técnica que es tan versátil que puede estar presente en diferentes productos dentro del hogar, como por ejemplo organizadores, centros de mesa, digamos en la mesa también se puede encontrar, bandejas, puede estar en la decoración, puede estar en la iluminación, incluso hasta en el propio mobiliario. Digamos, según los espacios, la cestería entra a ser como importante para responder en las oportunidades de estos espacios. Por ejemplo, dentro de una habitación podemos encontrar cestería para organizar la ropa, para organizar los zapatos, para, no sé, de pronto nosotros las mujeres que usamos estas coleritos o nuestras joyas, nuestros accesorios, necesitamos de pronto un cajoncito o un bolsito para poder poner nuestras joyas, y eso lo hacemos en un cosito de cestería. De pronto en el baño, para poder tener las toallas organizadas, tener el papel higiénico organizado, pues puede ser dentro de un bowl de cestería. Incluso la misma lámpara que ponemos en el baño principal, el bonito, puede ser hecho en cestería. En el patio de ropas, igual, la cesta grande para la ropa, para poder guardar la ropa sucia, y también en otro lado la ropa limpia, puede ir en cestería. Entonces les tenemos estos referentes para que ustedes... Interrumpo un segundo, tenemos ahí, Juan Carlos levantó la mano, entonces antes de que sigamos adelante, para que por favor... Gracias. Sí, quería hacerles una pregunta. ¿Cuál sería la relación entre arte y artesanía? ¿Cómo estaría vinculado la artesanía en el arte o viceversa? No sé. Vale, ahorita entonces vamos a terminar este punto porque esa pregunta es muy puntual y se sale un poquito como de lo que estamos viendo ahorita, y ahorita te la resolvemos, ¿listo? La tengamos ahí presente para que no nos confundamos ahorita y cerremos el tema de cestería y ya te contesto esa pregunta. Sí, disculpa, es que lo que ustedes están comentando, a mí se me ocurre que pues todas las cosas que son utilitarias, que tienen una utilidad, es una representación de la historia de la humanidad, del ser humano. Entonces muchas personas lo ven desde ese punto de vista, y digamos, por acá en el Bichá las comunidades trabajan mucho, por ejemplo, con los ralladores de yuca. Un rallador de yuca construido pues a la técnica ancestral, de pronto no va a ser algo que se vaya a utilizar, pero puede ser utilizado como una exhibición artística. Entonces, arte, ¿no? Claro. Una exposición. Entonces, lo que yo me estoy imaginando mientras los escucho a ustedes hablando. Ok, entonces, para retomar un poquito ese punto, digamos que lo que yo les mencionaba ahorita, estamos acá enfocándonos mucho como en objetos realmente utilitarios que cumplen una función, por así decir. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya elementos decorativos que ambienten un espacio y que no necesariamente estén cumpliendo una función. Por ejemplo, el tema del rallador de yuca, que puede ser muy bonito, ¿sí? El tema del rallador de yuca, pues claro, si yo me voy al rallador de yuca, el propio, el original, pues eso es un formato más o menos grande, ¿no? Tiene una serie de características y seguramente va a haber personas interesadas en comprarlas, así como dice Juan Carlos, por su valor estético,
por lo que está contando, por la historia, así como lo dice él, de la humanidad y lo que cuenta como tal, y eventualmente por su valor artístico. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando hablamos del valor artístico, hay que diferenciar una cosa es como el arte y otra cosa es la artesanía, ¿no? Son dos cosas bien distintas. La artesanía puede tener elementos artísticos, sí, pero por lo general el arte nos habla de una representación de un contexto, de cultural, histórico, simbólico, de un momento muy específico. El arte por lo general no cumple una función, ¿sí? Y el arte por lo general, el arte es una interpretación personal. Claro, en las comunidades hay algunos elementos que son artísticos y que tienen una representación colectiva, ¿sí? Es decir, representan a un colectivo y no solamente a un individuo, no solamente esa interpretación personal. Sin embargo, muchos de esos elementos que podríamos creer que son meramente artísticos, pues sí están cumpliendo una función. Fíjate que el ejemplo que tú das del rallador, si bien de pronto no va a cumplir una función para el cliente final en su contexto, en comunidad sí cumple una función, y es rayar la yuca, ¿sí? Sí tiene una utilidad. Entonces, el rallador no es una obra de arte, el rallador es un objeto utilitario en comunidad que tiene unos elementos estéticos, que tiene una narrativa, que tiene una historia, una carga simbólica tan fuerte que hace que entre más como en esa, que pueda entrar en esa categoría de artesanía, porque la artesanía sí tiene todos esos elementos conjugados. La artesanía puede tener la parte utilitaria, puede tener la parte estética, puede tener esa parte artística, conceptual, tiene una serie de cosas. Y principalmente la artesanía lo que tiene distinto del arte es que tiene esa parte utilitaria y funcional. Entonces, un poco como para ponerlos en contexto, eso es una presentación aparte, eso es toda una discusión bien amplia y bien larga que si les interesa la podemos tener en una próxima charla y enfocarnos solamente en esa diferencia, así como hay una diferencia entre el arte, la artesanía y el arte manual o la manualidad. Son tres cosas bien distintas que si ustedes quieren podemos programar una charla sobre ese tema. Sin embargo... Perdón, gracias. No, me parece bien. Espero no salirnos del tema. Discúlpeme, pero está muy bien el ofrecimiento y claro, se me aclara que la artesanía es mucho más versátil, mucho más plástica, digámoslo así, que el arte. Pero está muy bien, gracias. Pero un poco para cerrar el punto, porque me parece interesante eso que tú mencionas y sobre todo el ejemplo que das del rallador de yuca. Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque el rallador de yuca, entonces, yo lo puedo ver como un objeto de decoración y el rallador de yuca, pues, por lo general es un objeto grande, pero uno también se puede imaginar unos ralladores de yuca pequeñitos. De hecho, por acá creo que tengo uno, pero no sé dónde está. Bueno, yo por acá tengo uno, si lo encuentro ahora se los muestro. Pero básicamente a lo que quiero llegar con ese punto es que sí, el objeto decorativo también es importante acá. No solamente hay que pensarlo como el objeto funcional, ¿no? Que tenga que tener una función para el cliente. No, también se puede pensar así. Sin embargo, si yo cogiera el rallador de yuca, y voy a hacer así como, me voy a poner creativo, pero el rallador de yuca tiene una cierta forma, tiene un cierto tipo como de expresión en sus formas, en sus acabados y todo, que yo perfectamente lo podría convertir en una tablita para presentar algunos alimentos en la mesa, por ejemplo. Es el mismo formato más pequeño, pero, no sé, colocar unos quesitos o colocar y es pensar cómo lo puedo rediseñar o reorientar hacia algo que sea utilitario, ¿no? Y no pierde su esencia. Es como un elemento de inspiración. Exactamente, exactamente. Es un elemento de inspiración del cual yo puedo empezar a pensar otros objetos que el artesano con su técnica, con su habilidad, con sus materiales puede hacer. Entonces yo lo puedo vender tal cual el rallador de yuca por toda su carga y es un elemento decorativo, pero puedo también utilizarlo y empezar a transformarlo como un elemento de inspiración para llegar a algo más, ¿no? Y eso también es válido y eso nos abre más posibilidades, ¿listo? Dale, Ani, si quieres, por favor, sigue con el tema de los Para terminar el tema de cestería, entonces, como les estaba diciendo, es una técnica tan versátil que se puede ver en diferentes espacios. Aquí les traemos unos referentes, como por ejemplo en la parte superior derecha,
izquierda, encontramos de pronto un individual redondo que se puede convertir también en un centro de mesa, incluso también en un aplique a pared, un jarrón o un bolsito para guardar algo. Seguido, ahí puedo encontrar un organizador o incluso una panera o un frutero. Seguido, de pronto, organizadores para ropa, para nuestro armario, para el baño, u organizadores un poco de mayor tamaño para, digamos, para la ropa, organizadores más pequeños para elementos como, por ejemplo, lo que yo les hablaba de accesorios o elementos como el cepillo, y organizadores a juego, como en la parte de abajo que vemos, estos organizadores a juego. Y por último, elementos de decoración, como por ejemplo lo que estaban ustedes hablando ahorita, la cestería como un elemento de decoración. Entonces hay un panel gigante de cestería con un espejo en la mitad y esto se vuelve un elemento de decoración. Vale. También vamos a hablar, digamos, de otro punto donde podemos también tener oportunidades de ofrecerle a nuestros clientes producto, que es el tema de moda y accesorios. Pensando en el cliente actual o en el consumidor actual y en todo lo que se está viviendo, el consumidor actual es mucho más consciente de lo que compra, de lo que viste, de lo que come, de lo que consume prácticamente. En cuanto a la moda, las prendas que más se están adquiriendo son prendas que sean versátiles, que sean para cualquier tipo de cuerpo, o sea, casi que una sola talla para cualquier tipo de cuerpo. Por lo general, bueno, ahorita se están manejando mucho el tema de sin tallaje, o sea, que sean solo capas o que sean elementos para vestir y poner sobre la ropa, sin tallaje, pero que sean 100% amigables con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir que sean 100% amigables con el medio ambiente? Buscan prendas que estén hechas de elementos, digamos, naturales, como la lana, como el algodón, que estén tinturados con elementos naturales, como en el caso de ustedes los artesanos, que muchos tinturan con tintes naturales, y sobre todo que cuenten una historia, que tengan un interés, a pesar de que sean, digamos, elementos tan básicos, entre comillas, tan planos, tan, digamos, capas o elementos que no tengan tanto corte, buscan que al mismo tiempo sean divertidos y que los represente y que cuenten una historia. Entonces, estas capas vienen acompañados con, digamos, trabajos de bordados o de calados o de elementos un poco más fuertes en los puños, en los cuellos, para que refleje o eleve la estética de la prenda. El hecho de que busquen prendas como tan cómodas no significa que se sacrifique la parte estética de la prenda. Y también se están buscando tonos un poco más cálidos, más tierras, en su mayoría. Aún así, se sigue manteniendo, digamos, tonalidades fuertes. Entonces, por ejemplo, vemos en la parte superior esta capa, que no es una capa para cualquier tipo de cuerpo. Cualquier persona se la puede poner y le va a quedar bien. Es básica, tiene, digamos, solamente apliques en la parte en el cuello. La siguiente también son capas. Ven que son prendas que son muy grandes, como maxi prendas, porque la mayoría cuando salimos a la calle queremos sentirnos protegidos y entre más cosas nos pongamos, más protegidos nos sentimos. Por eso digamos que la propuesta textil que se está viviendo en estos momentos son prendas un poco grandes, capas que nos puedan cubrir casi todo el cuerpo, con elementos como por ejemplo en la parte derecha, vemos ese elemento grande de la simbología que resalta muy bien sobre el pecho, o en la parte inferior izquierda vemos los apliques, digamos que casi que es como un monotono, porque es como un morado oscuro y un morado fuerte en el aplique, en la parte del cuello. Además, también tenemos el tema de accesorios. Entonces, en los accesorios encontramos todo lo que son bolsos, mochilas, elementos para guardar el mercado y demás. ¿Qué se está buscando? Que sean elementos como muy únicos. La gente quiere mostrar o quiere sentirse no parte del montón, porque se están alejando de comprar los elementos en serie, como los elementos en almacenes de grandes cadenas, sino todo lo contrario, quieren apoyar al productor local, quieren apoyar lo nuestro,
Por eso han habido, digamos, nuevos movimientos como el de Vístete de Colombia, que es un movimiento que invita a la gente a comprar a diseñadores, a artesanos, a productores de moda colombianos. Entonces, digamos que en esta dinámica aparecen elementos únicos, como por ejemplo un bolso hecho en cestería completamente en la parte inferior derecha, o el que le acompaña al ladito, que es un bolso con unos pelos en cestería gigantescos como prendas únicas, o elementos un poco más versátiles que me puedan servir tanto como un elemento fashion, así que resalte en mi atuendo, pero que también me sirva, por ejemplo, para ir a mercar, para ir a traer cosas de nuestras diferentes, bueno, actividades que tengamos que hacer afuera. Entonces, como ese elemento en la parte superior, el segundo, que es como en mallita, que nos puede servir para ir a mercar, a comprar fruta, o elementos que tengan inspiración o que cuenten una historia como el de la parte inferior derecha, que tiene una simbología muy, muy marcada. Aquí es Por importante último, que tengan en cuenta, perdóname, que tengan en cuenta que en este tema de los bolsos, pues bolsos hay de todo tipo, ¿no? Y para toda ocasión, pero enfatizamos mucho en el tema de ir a mercar, porque eso se está poniendo muy de moda, sobre todo en las ciudades, porque pues de alguna manera ya no entregan las bolsas de mercado así como así, ahora le cobran a uno las bolsas, entonces uno cada vez más ve gente que está yendo al mercado con su propia bolsa o con su propia bolsa de mercado y por lo general son artesanales y hay de diferentes materiales, de diferentes tamaños, claro, entre más grande y más versátil mejor porque me cabe más mercado, pero eso es algo que se está volviendo muy común, entonces es un producto que tiene mucha rotación comercial y mucha salida en este momento porque la gente lo está necesitando y lo está buscando, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, para bolsos de mano de formato pequeñito también está funcionando bastante bien, los sobres, ¿no? Bueno, hay de todo tipo de categoría, pero quería hacer como agregar como ese comentario porque sí hay una oportunidad fuerte en el mercado ahí y eso se puede ver desde temas textiles, en cestería también, los que hacen cestería, los que hacen canastos, pues empezar a mirar cómo hago yo una canasta que sea más bolso y que pueda servir para ese tipo de cosas, es una oportunidad interesante de mercado. y gracias y por tu aporte, porque me hiciste acordar que, no sé si lo olvidé decir, pero el cliente está siendo mucho más consciente, pues, de lo que compra. Entonces, digamos que el hecho de dejar la bolsa y el plástico aparte nos invita a comprar elementos hechos en fibra natural. Entonces, este tipo de bolsos o de accesorios en fibra natural que tengan esas texturas fuertes está súper apetecido. En cuanto a joyería, entonces tenemos accesorios fuertes, porque como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de veces que nos comunicamos lo hacemos mediante la pantalla. Entonces, como para nosotras es más fácil expresarnos, digamos, de nuestra personalidad, nuestra forma de ser, lo que nos gusta y lo que no, lo hacemos mediante las cosas que vestimos, las cosas que nos ponemos. Entonces, la forma de expresarnos mediante una pantalla es prácticamente poder aplicarlo a lo que ustedes ven, que es de los hombros para arriba. Aparecen entonces los aretes de gran formato, con bastante carga en color, bastante carga en diseño. Entonces, por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos unas candongas grandes con unos apliques en chaquiras tejidos como una especie de coral. Seguidos vemos de pronto un poco más caídos, pero siguen siendo más grandes, un poco de volumen para el arete, como para los accesorios en bisutería, como en la parte de abajo, que están hechos en URG, pero se vuelven volumétricos, hacen un volumen para los accesorios. Y en cuanto a los accesorios de manillas, lo mismo, como pues prácticamente lo único que ustedes me están viendo es del cuello para arriba y de pronto mis manos porque las estoy moviendo. Se están buscando mucho las manillas en juego. Ya no se usa casi como una sola manilla, sino vender, digamos, la manilla gruesa, la manilla delgadita y la que la acompaña. Manillas en juego, que formen como un set y que cuenten una historia. En el caso de las manillas que están en la parte de abajo, en las de Shakira y en las de WR, que, bueno, en las de material que están al lado también.
Aquí Sí. tal vez vale la pena también resaltar que se empieza a ver como una riqueza en texturas, ¿no? Como en, no es el accesorio, el aretico, la manillita plana, el topito, pues eso se vende bastante, sí, pero fíjense que en esto que les estamos mostrando hay una riqueza en texturas, en formas, en lo que decía Dani, en volumen, entonces es como a no ser tan tímidos en lo que estamos planteando a este nivel. También está súper apetecidos los materiales naturales, o sea, pues la Shakira siempre, pues, digamos, tiene su público, pero el material natural, como las semillas, como el coco, empiezan a formar como, a tener protagonismo en estos momentos, porque como estamos en casa, digamos, las semillas cuentan historias. Hay algunas semillas que incluso que cuando uno las compra, le generan, pues el vendedor le cuenta a uno que genera protección, que genera en ti como una especie de armadura por solamente usar la manilla o el collar. Entonces, este tipo de elementos empiezan a funcionar mejor dentro, digamos, en esta época. Entonces aparecen las manillas en semilla, los collares en semilla, collares gruesos, anchos en semilla. También el tema del módulo de la repetición, como por ejemplo en la parte de arriba derecha, donde se hacen módulos con shakiras para poder repetirlo, ya sea volumétricos o planos, pero para poder repetirlo, igualmente los collares largos y planos. Y digamos que en el tema de Shakira, pues cada vez está tomando más relevancia el manejo del color, ¿no? Por lo que yo le mencionaba a don José hace un rato, y es la oferta en Shakira es tan amplia, hay tantos artesanos trabajando en Shakira, que la principal manera de diferenciarse es el color. ¿Cómo organizo yo el color? ¿Cómo genero yo unas paletas de color que estén armónicas, que sean llamativas y no necesariamente con tanto colorido? Que eso tiene su público, eso funciona, pero sí de alguna manera que esté armonizado el color, entonces que combinen bien los colores que yo estoy utilizando en mi producto. Entonces fíjense, por ejemplo, este collar acá de aquí abajo a la derecha, pues los tonos van como hacia los verdes y está hablando de una sola gama de colores verdes y como ese crudo o ese beige que contrasta ahí un poquito. O como este que está acá en donde claramente los tonos están hacia el negro, el dorado y el ocre, ¿no? Pero hay como una armonía de colores. Pero si entramos como a combinar muchos colores y a saturarlo y a que sean muchos colores vivos, pues va a ser un poco más difícil venderlo por el tipo de cliente al que le vamos a llegar, ¿no? No es que no se venda, no es que no funcione, eso también funciona, hay que tener las dos alternativas, pero esto sí está funcionando mucho como en la Shakira hoy en día y está muy de moda, ¿sí? Está como muy apetecido, como decía Ani hace un rato, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Sí, lo tradicional siempre gusta, pero lo que tú dices es verdad. Hay tanto, digamos, oferta tradicional, hay tanto que vemos de muchos colores, que la forma de generar la diferencia y que el cliente te recuerde puede ser mediante el color. Siguiente. Miren, nomás como para contarles a los que trabajan Shakira, que aquí hay varios, por ahí está Isnardi, está Don José, las mismas artesanas de Buenaventura que le meten un poquito de Shakira a sus productos. Ayer estuvimos con Ani, nosotros hacemos parte de los comités de evaluación de los artesanos que se presentan a las ferias, ¿no? Entonces, tanto a Exportesano como a Expoartesanías. Y pues a esas ferias se presentan muchos artesanos de todo el país, pero los cupos son limitados. Entonces, ¿qué toca hacer? Que nosotros hacemos lo que llamamos unos comités de evaluación, unas curadurías, y analizamos, vamos grupo por grupo mirando que haya mandado todos los papeles, que cumpla con los requisitos, que haya mandado las fotos de producto, y vamos analizando los productos. Y esto es un comité en el que no solamente estamos nosotros, hay otros diseñadores ahí presentes. Ayer realizamos la evaluación de los artesanos de la región centro del país para Expo Artesano, para los que van a participar en Expo Artesano, y específicamente los grupos étnicos de la región centro. La mayoría de los grupos que se presentaron ahí y que están en esa región, pues son emberas, la mayoría, la gran mayoría de los artesanos. Es decir, ayer yo creo que evaluamos como unos 15 grupos, no, sí, como unos 15 o 16 grupos, de los cuales fácilmente 12 eran emberas. Y todos trabajan Shakira. Y todos tienen el mismo producto. O muy similar, muy similar. Es muy difícil. O sea, ellos mandan los catálogos, mandan las fotos de los productos y todos hacen casi lo mismo.
Y es muy similar a lo que está trabajando, por ejemplo, el grupo de Isnardi, de Equiparagüera, que también es en Vera. Es muy similar a lo que trabaja el grupo de Don José, que es Eperara. Uno ve, en todos están haciendo lo mismo. Todos trabajan el mismo diseño o las mismas combinaciones de colores, el mismo formato de collares. Entonces, ¿qué sucede? Pues todos son muy bonitos, todos tienen una muy buena técnica, todos tejen muy bien, todos tienen su identidad, pero a fin de cuentas cuando uno lo mira así y que tiene que evaluar 12 grupos y hay cupo para 4 o para 5, uno dice como miércoles, ¿y cómo seleccionamos? ¿Cómo lo seleccionamos? Entonces ya entra uno a mirar al detalle. Ah, mire que este de pronto está ofreciendo algo un poquito diferente, mire estos diseños un poco distintos. Ah, mire la paleta de color que maneja este no la tienen los demás. Ahí es donde se vuelve importante tener algo distinto que ofrecer. No quiere decir que haya que dejar de hacer lo tradicional y los colores tradicionales y lo que decía don José, que ya lo tienen claro y que tiene su simbología. Eso está muy bien, eso hay que mantenerlo, pero hay que empezar a ofrecer cosas nuevas porque el mercado de la Shakira está saturado y ustedes están compitiendo con muchos otros grupos que hacen lo mismo y que hacen cosas similares. Entonces, si ustedes tienen un manejo del color distinto, si ustedes tienen un manejo de la simbología un poquito diferente, si tienen unos diseños en volumen o en unos diseños de collares o de accesorios que se demarquen, pues eso les va a ayudar a que cuando lleguen a esos momentos en donde están compitiendo con otros grupos, pues ustedes se destaquen, ustedes se diferencian. Pero si seguimos todos haciendo siempre lo mismo, pues va a ser bastante difícil que ustedes sobresalgan del montón, como dicen por ahí, ¿no? Ani, terminemos con esta parte. Se diferencia. Listo. También están los collares pues cortos y los collares largos. Digamos que empiezan a aparecer nuevas formas de apropiar la simbología. Digamos que los collares en general, los que se hacen en Shakira, las geometrías son muy simétricas y geométricas. Aparece como una nueva tendencia en aplicar esta simbología, pero de pronto descomponerla un poco o volverla no tan asimétrica o incluso hacer zoom sobre algo y resaltar ese tipo de simbología. Obviamente los collares largos con una muy buena aplicación en color y en simbología. Aparecen los collares con, digamos que con medallones grandes, cómodos para uno poderlos llevar dentro de la casa. Aparecen las multicuentas o muchas cuentas a la vez para uno poderse poner como collar o varios collares, un collar delgado, un collar grueso para poder uno usar dentro del hogar. El cliente o el consumidor está buscando este tipo de collares, digamos, en Shakira, porque son collares que al mismo tiempo son suaves, o collares en semilla, o collares en otros materiales, en fibras naturales, que no le generen irritación, que sean fáciles de llevar dentro del hogar y que vayan muy acordes a los digamos, a las prendas de vestir que se están usando dentro del hogar, que son prendas, lo que hablábamos antes, son prendas cómodas, sueltas, que no sean rígidas. Entonces están buscando como collares que sean un poco, que tengan buena caída y que sean como no rígidos, sino más bien que ayuden a fluir en el cuello. Y por último, esta última categoría es el tema de souvenir. Entonces, bueno, ya pasamos, digamos, la parte fuerte de la pandemia, nos encerraron el año pasado, este año estamos en reactivación económica y en esta reactivación económica se está moviendo mucho el tema del turismo. A pesar de que pues todavía el virus está latente, la gente ha buscado normalizarse conviviendo con el virus y normalizarse también hace parte del viaje, poder viajar. Estos elementos de souvenir se vuelven importantes porque uno ya valora como cliente, como consumidor, uno valora aún más el hecho de tener un viaje. Duramos todo un año sin poder viajar, entonces el poder volver a regresar, a coger un bus, a coger un avión, a ir a visitar a un familiar, a ir al mar o de conocer un nuevo lugar, se valora aún más y uno quiere traer esos recuerdos de esos lugares. El souvenir es un elemento pequeño que puede, digamos, recordar
un lugar, pero también tiene una parte cultural muy fuerte. En el caso, digamos, de ustedes, el souvenir puede ser un elemento que cuente una historia propia de ustedes, que sea muy fuerte culturalmente, como por ejemplo, no sé, hablando del pilón que Iván les contaba al principio de la charla, que el pilón es icónico, digamos, en la parte norte de nuestro país, porque hay pilaban arroz. ¿Qué pasa si lo volvemos muy, muy, muy chiquito y la persona se pueda llevar este tipo de souvenir para poder pilar en su hogar, no sé, el ajo? O, por ejemplo, para llevar unos portavasos que tengan alguna textura o algún grabado en alguna técnica que ustedes manejan. Entonces, estos souvenirs pueden ser, por ejemplo, portalápices, portavasos, monederos, destapadores, entre otros. ¿Qué se busca? El cliente que está buscando que los souvenirs sean elementos que tengan una función, que no sean solo decorativos. Nos estamos alejando mucho de, por ejemplo, cuando uno iba, no sé, a Valledupar y compraba la estatua de la sirena y del Guatapurí. No, uno ya se está alejando de ese tipo de elementos, sino que uno quiere traer el destapador para poderlo poner, por ejemplo, para uno poderlo sacar, estar con los amigos y sacar el destapador y que el destapador sea como el protagonista del momento mientras yo destapo las cervezas y que sea un elemento bonito y que uno diga, no, sí, este lo traje de tal viaje, por ejemplo. O, por ejemplo, los portavasos o un sobrecito pequeño, un monedero, en el caso de nosotras, que podamos echar las moneditas para llevarlo dentro del bolso. Un portalápices para poderlo poner sobre ese escritorio o esa oficina que reapareció, bueno, apareció en la pandemia, de pronto los imanes para las neveras o tal vez una cajita organizadora, una cajita pequeñita para el joyero o de pronto el mismo llavero para las llaves. Digamos que el tema del souvenir, si ustedes se fijan, el souvenir, pues le aplica a diferentes categorías de producto, ¿no? O sea, aquí tenemos cosas para la mesa, aquí puede haber cosas para la oficina, hay accesorios, pero la característica del recordatorio, del souvenir, la palabra souvenir es una palabra en francés que quiere decir recordatorio. Entonces, ese recordatorio es que me va a recordar ese viaje, es un detalle que yo le llevo, yo me fui de viaje y cuando volví le traje un pequeño detalle a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, bueno, son pequeños detalles, por lo general son productos que no tienen un costo, un valor tan alto, ¿sí? Entonces tienen una rotación comercial más rápida. Entonces, esto de alguna manera se los mostramos porque siempre hay que tener como varias líneas. Hay que tener unas líneas, dependiendo de si ustedes se fueron por accesorios, mesa, hogar, lo que sea, pues ustedes pueden tener unas líneas muy sólidas, muy robustas, de varios productos que definan esa familia de productos, muy contundente, pero siempre es bueno pensar como, de ahí cómo puedo sacar una versión más económica, una versión más pequeñita, una versión que yo pueda como comercializar una venta como más rápida, más ágil, ¿no? Entonces, porque la gente no siempre está pensando en comprar los contenedores para la oficina, el juego de individuales para mis 8 invitados en la mesa. No, de pronto están buscando como un detallito para un obsequio pequeño, algo como de ese calibre. Entonces, aquí es donde esta categoría pues se vuelve relevante y pues como ustedes ven, aquí hay de todo, hay cosas para la mesa, hay accesorios, hay elementos de decoración, hay cosas para la oficina, acá hay un poquito de todo, pero la característica es que son pequeños, no son tan costosos, puedo hacer como un detalle que cuente una historia muy chiquita, muy rápida, ¿no? O sea, como no, un producto de rotación más fácil. Listo. Y por último, queremos mostrarles, digamos, como aconsejarles unos formatos y unas dimensiones para todos estos productos que hemos podido estar viendo, que de pronto en su imaginario ustedes digan, de pronto yo puedo hacer este, entonces para que tengan en cuenta mientras van imaginando o van diciendo, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué medidas y qué formatos podemos estar trabajando? Entonces tenemos, por ejemplo, los canastos organizadores redondos. Se los proponemos en 3 tamaños, grandes, medianos y pequeños, siempre teniendo en cuenta o siempre pensando en el transporte, ¿no? Apilables para que se puedan meter uno dentro de otro para que a la hora que podamos hacer tengamos transporte no nos salga tan costoso.
Canastos rectangulares, igual, grandes, medianos, pequeños, algunos con manija, algunos sin manija, como ustedes, digamos, en el diseño o ya en el desarrollo se pueda ver, pero digamos, los tamaños que les aconsejamos o las medidas que les aconsejamos son las que ustedes ven en pantalla. Nosotros ya con calma les enviaremos las medidas que les correspondan para que ustedes las tengan presente y las puedan estandarizar en su comunidad. Las ensaladeras, igual, grandes, medianas, pequeñas, en las diferentes dimensiones que aparecen en pantalla. Contenedores redondos pueden ser contenedores en madera, aplica para cestería, para tejeduría, para todo, aplica las medidas que están acá. Entonces puede ser igual, grandes, medianos, pequeños. Centros de mesa, dependiendo, digamos que hay que pensar que hay mesas más grandes de 8 puestos o hay mesas más pequeñas como de 4 puestos. Entonces, teniendo en cuenta esos tamaños de las mesas, nosotros hacemos los centros de mesa. Entonces, el tamaño de centro de mesa más pequeño, pues será para las mesas de 4 puestos y el de tamaño de centro de mesa más grande será para mesas de 8 puestos o más. Individuales, tanto rectangulares como redondos, y también unos tamaños propuestos. Se les aconseja estos tamaños, pero pues digamos que si ustedes consideran que quieren hacerlo en otros tamaños, pues lo dialogamos y lo revisamos. Igual los portavasos. Caminos de mesa, igual, como les decía, hay mesas más grandes, mesas más pequeñas, entonces los caminos de mesa más grandes o más largo, pues es para las mesas de 8 puestos o más, y los caminos de mesa pequeños son para mesas de 4 puestos. Igual con los manteles, los grandes para de 8 puestos y los pequeños para de 4 puestos. En el caso de las cucharas, tenemos 3 tipos de tamaños propuestos para ustedes, para que los tengan en cuenta. Entonces está la cuchara pequeñita para comer normal o una cuchara un poco más grande para servir la ensalada o para, no sé, para un plato más, sí, para la ensaladera. Bueno. El tema de los delantales, les proponemos 2 medidas, el grande y el mediano. El tema de si alguno quisiera hacer delantales, ya tendríamos que empezar a revisar un poquito más el tema de patronaje, pero estas son las medidas básicas de alto por ancho. En cuanto a mochilas, hay algunas comunidades que manejan sus propias medidas. Podemos empezar a revisar esas medidas teniendo base estas, si se nos acerca o no. Estas que les proponemos, digamos, se las proponemos teniendo en cuenta el cuerpo del cliente o del consumidor, ya sea grandes, medianas o pequeñas. En tema de sobres, igual les aconsejamos 3 tipos de medidas, grandes, medianos, pequeños. Recuerden que hay sobres dependiendo del clutch, bueno, del accesorio que llevemos, que querramos llevar. En cuanto a collares, se les propone estas 5 dimensiones. Esto se realiza, o sea, por ejemplo, esta primera medida que es de 35 centímetros se mide de broche a broche, o sea, es como extender el collar y medirla de broche a broche. Al lado hay como una descripción en dónde queda el collar, como en la posición del cuerpo. Por ejemplo, la de 35 dice que queda muy pegado al cuello, queriendo decir que es como una gargantilla, o como se dice, digamos, en el mercado, un choker. En cuanto a cojines, también les proponemos 3 tamaños, dependiendo también del lugar donde lo vayamos a poner. Si es un sofá grande, pues preferiblemente que sea cojines grandes. Si es un sofá pequeño, pues que sean cojines pequeños. Pero la idea es poderle tener esa oferta completa al cliente, que él pueda decidir. Igual los cojines rectangulares. Los rectangulares por lo general se usan en espacios más abiertos o digamos, más grandes, como por ejemplo en la cama, uno puede poner un cojín rectangular grande o en un sofá grande. Igual los proponemos en 2 tamaños, mediano y grande. Tapetes, dependiendo del uso, les proponemos el tamaño. Entonces, por ejemplo, el tapete de entrada es diferente el tamaño al tapete camino, que el tapete camino era el que les explicaba que se pone, por ejemplo, en un pasillo o en un hall
para poder hacer como transición de un espacio al otro. El tapete mediano puede ir, digamos, debajo del comedor, en un comedor pequeño de 4 puestos, y el tapete grande puede ir abarcando una sala completa debajo de toda la sala. Y por último están los throws, que se los proponemos en 2 tamaños, para, pues, dependiendo también del uso, si es para una cama grande o para una cama pequeña. Súper. Digamos que este tema de las dimensiones que les estamos recomendando acá, pues no, esto no es una camisa de fuerza. Esto es un poco como para que ustedes se guíen, si de pronto no lo tienen ya tan claro. Si ustedes en sus grupos artesanales ya tienen definidas algunas medidas, lo importante es que esté claro dentro del grupo cuáles son las medidas con las que se trabajan, ¿sí? Para que el día de mañana, si por ejemplo les hacen un pedido, no sé, voy a dar un ejemplo, les pidieron unas papeleras y las papeleras tienen ciertas medidas específicas, pues que todo el grupo sepa que debe trabajar en esas medidas para que puedan responder a un pedido en cantidades. Eso también les ayuda mucho cuando participan en un evento comercial y que va un representante del grupo. Si las medidas están unificadas y están estandarizadas, es más fácil saber cuánto vale cada pieza, porque si ustedes tienen productos de diferentes tamaños, pues seguramente el precio va a cambiar y va a ser un poquito más difícil llevar un inventario y hacer el control de eso. Entonces, ese tema de las dimensiones, de estandarizar las dimensiones dentro de un grupo y las medidas y los diseños, pues de alguna manera facilita el proceso de producción y que ustedes puedan responder en cantidades de una misma referencia. ¿Listo? Eso es un tema como de organización de los procesos productivos de cada grupo. Pero vuelvo e insisto, estas dimensiones que colocamos acá son para que ustedes se guíen. Si les sirven así como están, perfecto. Si ustedes ya tienen otras dimensiones con las que vienen trabajando, pues las revisamos, pero lo importante es que ustedes todos los tengan presentes, que ustedes sepan cuáles son esas medidas estándar con las que están trabajando. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios, observaciones sobre esta última parte que revisamos, sobre todo el tema de las diferentes categorías de producto, si les da ideas, si tienen preguntas, también sobre el tema de las medidas y las dimensiones, si tengan alguna pregunta para hacernos, es el momento y les damos un poco la palabra, ya para cerrar este conversatorio y esta charla del día de hoy. Alguien que quiera intervenir, que quiera opinar, que quiera decir algo. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Están muy tímidos? De pronto, si recibieron ideas, si de pronto las técnicas que pueden hacer de pronto diferentes clases. Sí. A ver, Sí, no, Iván, Iván, interesante el tema porque ahí se está conociendo, digamos, de todos los productos lo que usted plantea. Ahí es importante, digamos, de lo que tú hablabas de los productos, de pronto no repetir con los otros productores que trabajan la artesanía. Esa parte yo creo que cada uno de los artesanos deben tener claro, porque es que si yo saco mis productos, yo estoy garantizando al cliente y estoy demostrando mi trabajo. Por decir, hablemos de un ejemplo de una pechera. Pechera muy significativo pueden haber, pero si tengo el diseño armado en esa pechera y están los colores y yo puedo sacar una figura diferente en ese tejido que lo que ya han hecho, y yo puedo presentar mis productos que yo elaboré ese mismo diseño, pero es muy diferente a lo que han hecho. Porque que uno entiende que en ese tejido de Shakira hay millones digamos, de diseños que uno puede sacar. El problema es que uno, como tú decías, no sacar copias, sino uno crear su creatividad, decir, este es mi propio diseño, ¿sí? Para que, pues en la figura, digamos como la pechera, pues puede ser, pero plano, pero ahí ya cambian los colores o las figuras que uno le va a meter, o tiene doble tejido en el terminal, todo eso ya es ingeniarse uno mismo para demostrar a la gente que uno como artesano está haciendo, porque lo que pasa es que
En este caso, yo conozco y ya como mucho tiempo, hay en alguna zona, hay comerciantes que compran y ellos dicen son productores. Yo produzco esta artesanía y no. Y si tú le preguntas, la pregunta hacia como estaba dando la charla, no te va a responder porque no sabe ni cómo pegar la aguja y no sabe eso. Entonces, eso es lo que juegan en el campo. El comerciante es al que presiona al artesano que produzca y él le paga un precio muy favorable. Por eso en las comunidades hay muy pocos grupos organizados que dicen, bueno, este grupo de tal cultura está organizado y esto es lo que venimos a presentar. Ellos se acogen de lo que la gente trabaja y empiezan. Eso yo siempre he hablado con los compañeros y dicho, eso ahí yo no estoy de acuerdo con esas personas que participan en la feria. Sí. Porque ya uno en Bogotá, cuando en la época que participé, yo vi a esa gente, son comerciantes, compañeros indígenas, que uno lo conoce en la zona. Entonces uno recochaba con él, bueno, usted se tira de artesano, ¿usted qué sabe hacer? Se reía, entonces es comercio, porque como ellos tienen sus recursos, entonces ellos le compran a la comunidad de productos de buena calidad, le pagan un precio más barato para ellos poder ganar acá. Y entonces ellos vienen acá y dicen, yo vengo en representación del resguardo tal, y este es mi producto que trabajamos y esto acá. Entonces, ahí ha habido un error de los mismos compañeros, pues que ya ellos como no pueden salir o no entienden lo que ustedes están explicando, entonces ellos dicen, no, pues yo no entiendo eso, yo trabajo mi artesanía y le vendo acá que me compra mi compañero. Sí. Entonces eso tengo eso. Es muy importante que ustedes tengan una estructura organizativa sólida, ¿sí? Que ustedes tengan muy claras también cómo son sus dinámicas comerciales, que ustedes no le estén tampoco vendiendo a cualquier persona, sino que ustedes sepan, bueno, este cliente es un comercializador que me va a hacer competencia a mí directamente o de verdad me va a buscar generar unas más salidas comerciales, ¿no? Entonces, entre más organizados estén ustedes como grupo, entre más claras tengan sus referencias y sus diseños propios, entre más claras tengan cómo son las dinámicas comerciales, pues vamos a estar evitando que pase todo esto que usted está mencionando. Sí, sí. Sí, eso quería comentarle. Bueno, y lo demás, pues ya uno sabe, y estamos por lo menos en el grupo de nosotros, ya vamos, estamos planeando las propuestas en el tejido, con qué nos vamos a ir. Ayer, por ejemplo, yo le preguntaba a Santiago y me dijo que le hiciera la pregunta a usted. Yo quiero hacer un trabajo en pulsera anchas, pero pegado en cuero. Yo le decía, mire, Santiago, esa pulsera que quiero hacer así es, no para que tenga esa punta de hilo, así como se amarra, sino que tenga unos broches, así como se hacen los broches en los zapatos, no sé cómo es. Entonces, para que cuando la persona o el cliente compre la pulsera se sienta bien seguro, ¿sí? Con el broche se abrocha con dos broches y entonces queda seguro y no se voltea hacia como se voltea cuando usted sabe que cuando uno amarrado eso se voltea y con el cuero ya queda seguro con el broche. Me decía, pregúntele a Santiago a ver si se puede hacer eso. Entonces le dije, voy a ir pero a preguntarle ya que estamos aquí, si puedo hacer esa muestra y mandarle la foto para que usted mire. Sí, pues haga la muestra y la revisamos y miramos cómo se puede ajustar o cómo, si hay qué cosas por corregir. Ahí lo importante es empezar a hacer las exploraciones, siempre estar como el ejercicio de buscar soluciones, ¿no? Sí, pero sí. haga la propuesta y la revisamos. Tenemos pendiente con usted, don José, que nos reunamos esta semana. Mañana tenemos reunión para revisar muy bien en qué vamos de esos referentes y de esas inspiraciones para empezar a pensar en los nuevos diseños, ¿no? Ok, listo. Bueno, Vale. eso era bueno. Gracias, pues, Bueno, chao.
Bueno, gracias, don José. ¿Alguien más quiere comentar o compartir algo más? Ani. Sí, les recuerdo por favor llenar la asistencia en el link que les envié al chat de la charla para que por favor lo llenen. Veo que todavía faltan personas por llenar. firmar la asistencia. Vale. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, algo más que quieran compartir o cerramos ya por el día de hoy? Ya se ha ido bajando el público poquito a poco. Luisa, Ivonne, Isnardi, Rufi. ¿Alguna quiere Milena. comentar? Elena. Aquí estoy. Hola, Rufi. ¿Cómo te pareció la charla? ¿Tienes alguna pregunta? No, ahorita no tengo pregunta. ¿Te quedó todo clarísimo? Sí, señor. Bueno, listo, súper. Ivonne, dale, adelante, por favor. Hola, no, agradecer hermosa capacitación. La verdad que me emociona ver el apoyo de ustedes, de tratar de que todo nos salga bien y darle las gracias a usted y a todos los que nos están acompañando para hacer esta labor cada día mejor. Dios me los bendiga y gracias, Iván. Y Vale, Ivonne. Gracias a ti. Isnardi está por aquí escribiendo, que muchas gracias por la información, estaba muy interesante. Listo, perfecto. Bueno, chicas, entonces si no hay más preguntas o comentarios, vamos a dejar por ahí por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, por habernos escuchado. Igual les vamos a estar compartiendo la presentación para que tengan toda esa información y también les estaremos enviando el enlace del video por si quieren volver a escuchar esta charla. Un saludo para todas, Iván. Y estamos hablando. Gracias, Iván, con Luisa. Vale, Luisa, Iván, ok, con Luisa. Estuvo muy interesante, vale, la capacitación. Las dos en uno, super. Porque fueron dos en uno. Fueron dos en uno, ¿no? Dos en uno, ¿no? Sí. Así es. Ahora, bueno, gracias, Iván. Bien, Dios te bendiga. Vale, gracias a ti y estamos hablando y bueno, estamos pendientes para seguir con nuestras asesorías en esta semana y la semana que viene. Un saludo para todos bueno, y gracias. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, chao. Tengan un resto de semana. Lo mismo.